Pues una semana más está con nosotros el profesor de Historia Héctor Manrique para esta sección No me vengas con historias de la radio. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Rosario. Y vamos con el tema de hoy, ¿qué queremos tratar? Pues hoy voy a retomar el tema de los reyes de la dinastía Borbón, que dejé apartada la semana pasada y esta vez pues vuelvo a tocarlo para hablar de Isabel II, que fue reina entre 1833 y 1868, Alfonso XII, que lo fue entre 1874 y 1885, y un poquito hablaré también de Alfonso XIII, que reinó pues de 1885 a 1931. Y para empezar a hablar de la primera, de la reina Isabel, de Isabel II, hay que hablar primero de su padre Fernando VII, del que ya hablé también la semana anterior, y del lío que dejó montado a su muerte. Este señor se casó 4 veces y la última de ellas se casó con su sobrina, María Cristina de Borbón dos Sicilias, y tuvo 2 hijas. Como ya dije, en España había una ley en vigor que era de origen francés, que trajeron los Borbones cuando vinieron a España con Felipe V, que era la ley sálica, y prohibía gobernar a las mujeres y ocupar el trono. Fernando VII cambió la ley, que para eso era rey absolutista, y lo podía hacer, con una pragmática sanción, que se llamaba, y que invalidaba la ley sálica, y permitía a su hija pues ser reina. Pero había otra persona que no iba a estar de acuerdo con ese cambio, y era su hermano, el hermano del rey, Carlos María Isidro, que decía que él era el legítimo heredero al trono de España al ser el siguiente varón en la línea de sucesión, y no iba a dar su brazo a torcer así como así. Incluso intentó modificar el testamento de su hermano y casi lo consigue, pero al final la ley siguió su curso y a la muerte del rey se proclamó reina a Isabel, con solo 3 añitos de edad. Bueno, esto huele a enfrentamiento, ¿no? Y a guerra civil. Pues claro, sí, este país es así, cuando no nos ponemos de acuerdo, pues solemos declararnos la guerra y encerrar a la mitad del país en la cárcel, o expulsarla. Esto sería el comienzo de la famosa guerra carlista. Así es, las guerras carlistas, porque hubo 3 a lo largo del siglo XIX. Son el intento del príncipe Carlos María y luego de sus descendientes por ocupar el trono en detrimento de Isabel y luego de su hijo Alfonso. La primera guerra es la más importante y la más destructiva, porque fue la que desde el mismo momento de la muerte de Fernando VII hasta 1840, fueron casi 7 años de guerra. Carlos contó con el apoyo de los grupos más reaccionarios del país, la Iglesia más conservadora, los campesinos propietarios del norte de España, sobre todo de Navarra, País Vasco, de Castilla, determinados grupos del ejército, los que apoyaban el absolutismo en definitiva. Y a la reina niña, Isabel, la apoyaban los que quedaban, que eran los liberales. Al principio les fue bastante, más o menos bien a los carlistas, y casi llegan a conquistar Bilbao, pero en el cerco a esta ciudad, en el asedio, cayó su mejor general, el general Zumalacárregui, y aún venció algunas batallas más el bando carlista, pero al final, viendo Carlos que no contaba con los apoyos que esperaba, incluso llegó a darse un paseo por toda España con parte de su ejército, pero nada, no le echaba cuenta a nadie. La paz fue firmada por los generales de ambos ejércitos, Espartero por los liberales y Maroto por los carlistas, en la localidad navarra de Vergara, en 1839, dándose un abrazo. Pese a ello, la guerra no acabó definitivamente hasta un año más tarde, cuando se rindió el último foco carlista en el Maestrazgo, la región que hay entre Teruel y Castellón, más o menos, donde resistía el general Ramón Cabrera, que le llamaban el tigre del Maestrazgo. Pero Héctor, Isabel entonces era una niña, ¿no? ¿Quién se ocupó del gobierno mientras tanto? ¿Su madre? Sí, durante la guerra, efectivamente, del gobierno se ocupó la madre de Isabel, María Cristina de Borbón dos Sicilias, haciendo de regente, pero se trató de una persona muy corrupta, entre cuyos negocios figuraba, por ejemplo, el tráfico de esclavos para las plantaciones de caña de azúcar o el expolio del patrimonio real. Por ello, fue expulsada incluso de España tiempo después, en 1854. La regente se apoyaba en los liberales de mala gana, pues ella era bastante más cercana a los sectores más conservadores del país. Firmó el primer intento de constitución de España tras la de 1812, tras la Pepa. Se trató del Estatuto Real de 1834 y de corte bastante conservador. El siglo XIX se ha caracterizado por un continuo ir y venir de constituciones. Hasta 8 se llegaron a hacer en el siglo, de las cuales salieron adelante 5. La Pepa, la de 1812, que era liberal, el Estatuto Real conservador de 1834, otra
liberal de 1837, en 1845 una conservadora, en 1869 una liberal y en 1876 otra conservadora. Y otras dos que no llegaron ni siquiera a ser promulgadas. Una en 1856, que era liberal, y otra republicana en 1873, que tampoco salió adelante. Casi nada el lío de fechas. El siglo XIX español acaba siendo en ocasiones un suplicio para los estudiantes de cuarto de ESO y segundo de bachillerato, precisamente por este cambio continuo de leyes, constituciones. Sí, doy fe. Fue uno de los temas que más me gustó, pero que me costó un trabajo. Vamos, sí, lo recuerdo, pero vamos a seguir. Sí, yo soy aburrido, pero hay desde el punto de vista de la memorización, porque además las fechas que vamos a ver durante el siglo XIX van a aparecer figuras también que son los generales, los que van a influir en la política, que son los llamados espadones. Por ejemplo, Baldomero Espartero, el que firmó la paz con los carlistas en el abrazo de Vergara. Este general sustituyó a María Cristina viendo los tejemanejes que tenía la regente con su marido. Se había casado en secreto a la muerte de Fernando VII. Espartero estuvo en la regencia solo 3 años, del 40 al 43, de 1840 a 1843. Y era liberal, pero un poco bruto y bastante autoritario. Como por ejemplo, diré que liberalizó el comercio, parte del comercio con Inglaterra en aquellos años, lo que perjudicó mucho a los industriales pañeros, a los que hacían telas, a los catalanes, que se quejaron mucho y hubo protestas en Barcelona. Y al buen señor no se le ocurre mejor manera de acabar con aquello que bombardear la ciudad en 1842 desde Montjuic. Incluso la propia ciudad de Sevilla se sublevó contra el gobierno de Espartero y también fue bombardeada en julio de 1843. Desde la zona de la iglesia de San Benito, algunos oyentes la conocerán, al no poder tomar la ciudad y viendo que lo iban a detener por traición, huyó al puerto de Santa María y de allí partió al exilio. Bueno, un hombre bastante peculiar, ¿no? Menudo elemento, Espartero. Era el típico en la época, me parece a mí. Continúo con la historia de Isabel II. Estamos en 1843 y la niña tiene ya casi 10 añitos. Casi no sabe leer, casi no sabe escribir, nadie se ha preocupado por educarla y esto lo hacían para poder controlarla mejor, pero han decidido que es el mejor momento de declararla mayor de edad. Así que hacen una votación en las Cortes, sale que sí, que ella es mayor de edad, y la chiquilla a los 10 años jura la Constitución del momento, que era la de 1843. Pero ¿cómo iba a ser reina, no? Porque si no sabe ni leer ni escribir, tiene 10 años. Pues imagínate el percal, a la pobre niña no le echaba cuenta ni su madre. Todo el día rodeada de militares, religiosos que le decían qué hacer, dónde tenía que firmar el papel en blanco de turno. La criaron pues como una tonta, para que no se metiera donde no le importaba. Se apoyó en el general Narváez, en principio, otro espadón, que fue el que gobernó el país de manera enérgica y se firmó una nueva constitución. Pero sigamos con la vida de Isabel II, que vivía el momento del romanticismo imperante en el siglo XIX, en su época. A la pobre chiquilla, que tenía 16 años, la casaron con su primo hermano, Francisco de Asís, duque de Cádiz. Y madre mía, Francisco era homosexual y solo tuvo un amante en su vida, un señor, claro está. Pues entonces con esto la reina tuvo 12 embarazos, de los cuales sobrevivieron 5 niños. ¿Y con quién estuvo la reina? Porque si con su marido no. Pues con un montón de amantes. El hecho de que su matrimonio fuera un fracaso hizo que Isabel tuviera una amplia colección de amantes, muy amplia. Se dice que la reina tenía un impulso sexual bastante elevado, así que mejor ella era hija y casi que era mejor, porque imagínate, ella era hija de tío y sobrina y la habían casado con un primo hermano. El niño o la niña que iba a salir de ese matrimonio iba a ser otro Carlos II, seguramente. Al tener muchos amantes, la genética hizo de las suyas y el heredero salió bastante apañado. Era Alfonso XII. Las amantes y los amantes de la Casa Borbón han sido una constante en todos los reyes y reinas, hasta el rey que tenemos ahora mismo, que no sabemos cómo acabará. Pero bueno, pasemos. Y bueno, ¿qué supuso esto en todo momento? Sí, no era un secreto precisamente. De hecho, circularon por Madrid una serie de acuarelas, dibujos, dicen quizás por los hermanos Becker, los poetas, con un protagonismo bastante importante de la reina. Vaya, digamos que no son aptas para enseñarlas en clase de mis alumnos, digamos. Son muy subidas de tono. Eso aumentó el desprestigio de la corona de una manera terrible. La reina y el rey, al que llamaban la Paquita,
eran tratados de manera terrible por la opinión pública. A eso hay que sumar los oscuros tejemanejes de religiosos como Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Esta persona es más o menos conocida, que ejerció una influencia bastante grande, tanto sobre el rey como sobre la reina. Bueno, ya me hablará de la monja de las llagas, que a mí no me suena, pero me parece muy curioso. Hablaremos de ella, sí, un día hablaremos de ella. Y bueno, ¿y a Isabel la echaron del trono? Sí, como ya conté en el programa dedicado al sexenio revolucionario, al sexenio democrático, en 1868, al grito de Viva España con honra, estalló una revolución contra la reina. Hartos como estaban de muchos espadones por el desprestigio de la corona y del país. Este fue el momento de Prim, de Topete, de Serrano. La reina estaba en San Sebastián y huyó a Francia, que estaba al lado, viendo que nadie la quería ya. Y como no sería la cosa, que cuando acabó el sexenio democrático y volvieron los Borbones, volvió en la figura de Alfonso XII y no le permitieron volver a España a Isabel. Murió en París en 1904. Fue conocida como la reina de los tristes destinos. Esto fue una novela, así se llamó, de Benito Pérez Galdós, que fue la última obra de los episodios nacionales. Bueno, y esta es la historia, Alfonso XII. Ya está aquí, es el rey campechano por excelencia. Es el rey de ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Volvió a España desde Inglaterra, donde esta vez sí lo habían formado de una manera adecuada. Bueno, había estudiado, aunque fuese de manera militar. Con Alfonso XII comienza el periodo conocido como la Restauración Borbónica. Fue coronado rey con 17 años, en enero de 1875. Se casó con su prima hermana, volvemos a las bandadas, sí. Exactamente, María de las Mercedes, la famosa Merceditas de la canción. Tras 5 meses de matrimonio y con solo 18 años recién cumplidos, la pobre chica murió y el rey se quedó traumatizado, conmocionado. Como habían intentado matarlo en varias ocasiones al propio rey, el jefe de gobierno de turno, que era Cánovas del Castillo, le entraron unas prisas tremendas por casarlo de nuevo y que se pusiera con su labor constitucional de dar herederos al país. Y lo casaron con una princesa austríaca, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Pero mientras se casaban y pasaba el año de luto de Merceditas, el rey pues echó un amante, la actriz Elena Sanz, de todo, perfectamente conocida, con la que tuvo varios hijos, 2 concretamente, y le colocó un piso al lado del Palacio Real. Y allí la tuvo hasta que el rey murió, poco tiempo después, en 1885. Una epidemia de cólera que se extendió desde Valencia hasta Madrid, y el rey fue a ver a los enfermos a Aranjuez, entre vítores de la gente que lo veía, el rey, viva el rey. Y con los nervios que estaban a flor de piel de Cánovas del Castillo, que veía que se le iba a morir el rey, que se le iba para otro barrio, y ni siquiera tenía heredero varón todavía. El rey venía ya enfermo de fábrica, tenía tuberculosis crónica y entre sus correrías nocturnas y su agenda oficial diurna fue mermando su salud hasta que murió sin heredero, pero con la reina embarazada de 3 meses y los ministros de los nervios esperando a ver si la reina traía un niño y se quitaban el dolor de cabeza de tener que poner a otra niña en el trono y con el candidato carlista de turno calentando en la banda para salir. Y bueno, ¿hubo suerte para ellos? Y hubo suerte. María Cristina dio a luz un niño al que pusieron Alfonso como su padre y que llevaría luego el nombre de Alfonso XIII. El bebé fue presentado en una bandeja de plata ante el gobierno, desnudo, como marca la tradición española, y así poder verle los genitales al chiquillo. Menos mal que nació en mayo y no en enero, porque si no el pobre niño pues se muere de una pulmonía a los con pocos días. Con la bandejita de plata, sí. Sí. Fue proclamado rey el mismo día en el que nació, pero claro, el gobierno no se ocupó su madre, que actuó como regente hasta que fue declarado mayor de edad en 1902, cuando cumplió 16 años. Lo tengo que dejar aquí porque nos quedamos sin tiempo, como siempre, y ya casi sin reyes. Nos queda Alfonso XIII y Juan Carlos I. Y creo que solamente voy a hablar del primero. Tiene mucha tela que cortar y hay una república después de él, o sea que lo dejaré ahí con Alfonso XIII y ya está. Vale, bueno, pues muy interesante el capítulo de hoy, Héctor Manrique, nuestro profesor, y espero la lección de la semana que viene. Muchísimas gracias. A ti, un saludo muy grande.